Sin rodeos, vamos directos al grano. Tu coche está consumiendo hasta un 35% más de combustible del que debería y la culpa no es de tu forma de conducir. La causa real son 5 sensores ocultos que cuando fallan, silenciosamente vacían tu depósito cada kilómetro. Lo más impactante es que estos sensores nunca se comprueban en las revisiones rutinarias de los talleres. De hecho, estudios técnicos demuestran que el 76% de los vehículos con más de 3 años en España tienen al menos uno de estos sensores funcionando fuera de su rango óptimo, desperdiciando entre un 15% y un 30% de combustible en cada depósito. Esto significa que podrías estar tirando hasta 850 € anuales a la basura sin darte cuenta. En los próximos minutos voy a revelarte cuáles son estos 5 sensores críticos, cómo identificar cuando están fallando incluso sin equipamiento especializado, y el método exacto para probarlos y corregirlos sin gastar una fortuna. Y quédate hasta el final, porque el sensor número 3 es tan importante que por sí solo podría estar robando un 23% de tu combustible, pero con una solución tan simple que cualquier persona puede implementarla en casa en menos de 15 minutos. Antes de revelar cuáles son estos sensores, necesitas entender cómo están saboteando tu bolsillo cada día. Los motores modernos, especialmente los que cumplen con normativas Euro 5 y Euro 6, obligatorios en todos los vehículos nuevos en España desde 2011, dependen absolutamente de la información precisa de estos sensores para calcular la cantidad exacta de combustible a inyectar. Cuando un sensor envía datos incorrectos, la unidad de control del motor, ECU, siempre escoge la opción segura: enriquecer la mezcla con más combustible. Es como si tuvieras un asesor fiscal que deliberadamente calcula tus impuestos para pagar un 30% más solo para asegurarse de que no habrá problemas con Hacienda, excepto que este exceso no ocurre una vez al año, sino cada segundo que conduces. Los concesionarios y talleres no verifican estos sensores por 2 motivos muy claros. Primero, porque comprobarlos requiere tiempo adicional que reduce su beneficio por servicio. Segundo, porque sensores deteriorados significan clientes que regresan con problemas recurrentes o necesitan reparaciones mayores, es decir, más facturación. Y lo más escandaloso, algunos de estos sensores cuestan menos de 70 € para sustituir, pero cuando acudes al taller con problemas de consumo, te sugieren paquetes de optimización de 300 € a 700 € que rara vez solucionan la causa real. Si estás valorando estas informaciones técnicas basadas en datos reales, dale al like y comparte este video. Recuerda que el 95% de las personas que lo ven aún no están suscritas al canal. No seas una de ellas. Suscríbete ahora y activa la campanilla para recibir semanalmente contenido que literalmente te ahorra cientos de euros en el mantenimiento de tu vehículo. El primer sensor oculto. Sonda lambda. El vigilante engañado. El primer sensor crítico que está silenciosamente drenando tu depósito es la sonda lambda precatalizador, también conocida como sensor de oxígeno. Este componente mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape para determinar si la mezcla aire-combustible es la correcta. Cuando este sensor comienza a fallar, algo que ocurre en aproximadamente el 62% de los vehículos con más de 80.000 kilómetros, generalmente indica a la unidad de control que la mezcla está demasiado pobre, incluso cuando no es cierto. Como respuesta, la ECU inyecta combustible adicional innecesariamente, creando una mezcla rica constante que puede desperdiciar entre un 12% y un 18% de combustible. Es exactamente como si estuvieras constantemente llenando un vaso que ya está lleno. El exceso simplemente se desperdicia en forma de emisiones y dinero quemado. Los síntomas de fallo son extremadamente sutiles y frecuentemente confundidos con problemas de mantenimiento general. Aumento gradual en el consumo, tan lento que apenas es perceptible mes a mes. Ligera vacilación durante aceleración moderada, especialmente entre 2000 y 3.
0 RPM. Pequeñas variaciones en el ralentí, especialmente con el motor ya caliente. Olor ligeramente más fuerte a combustible en el escape. Ahora, aquí está lo que los concesionarios Seat, Volkswagen, Renault o Peugeot nunca te dirán. Aproximadamente el 80% de las sondas Lambda no necesitan ser reemplazadas cuando comienzan a presentar problemas. Simplemente están contaminadas con residuos de combustión, especialmente en vehículos que circulan principalmente por ciudad, como ocurre en Madrid, Barcelona o Valencia. La prueba casera que cualquiera puede realizar. Con el motor a temperatura normal de funcionamiento y en ralentí, observa el escape durante 2-3 minutos. Si notas un olor fuerte a combustible o una ligera neblina azulada, blanquecina, casi imperceptible, tu sonda Lambda podría estar contaminada. La solución económica que te ahorra 300 euros. Añade un limpiador de inyectores de alta calidad con detergentes concentrados al depósito. No los productos de 10 euros del supermercado, sino uno de calidad profesional de 30-50 euros disponible en tiendas especializadas. Llena el depósito y conduce durante aproximadamente 100 kilómetros por carretera, manteniendo revoluciones entre 2.800 y 3.500 RPM cuando sea posible. Posteriormente, cambia el aceite y el filtro de aire. Esta combinación limpia los depósitos que están contaminando la sonda y puede restaurar su funcionamiento normal en aproximadamente el 70% de los casos. Lo que ocurre es que la sonda Lambda utiliza un elemento cerámico sensible que cuando está contaminado no puede realizar mediciones precisas de oxígeno. La limpieza elimina estos contaminantes y frecuentemente restaura su función sin necesidad de reemplazo. Si después de este tratamiento el problema persiste, entonces sí es momento de sustituir la sonda, que cuesta entre 60 euros y 150 euros, dependiendo del modelo. Aún así, significativamente más económico que los 300 euros a 550 euros, que los concesionarios cobran habitualmente por el diagnóstico y sustitución completa. Y el segundo sensor oculto, sensor de temperatura del refrigerante, el termómetro traicionero. El segundo sensor crítico que está consumiendo tu combustible innecesariamente es el sensor de temperatura del líquido refrigerante, ST. Este pequeño componente, generalmente ubicado cerca del termostato o en el manguito superior del radiador, juega un papel fundamental en la economía de combustible que pocos conductores comprenden. Cuando el motor está frío, necesita significativamente más combustible para funcionar correctamente, hasta un 40% más durante los primeros minutos. A medida que se calienta, la cantidad de combustible debe reducirse progresivamente hasta alcanzar el punto óptimo de eficiencia. Este sensor es el responsable de informar a la SU exactamente cuándo realizar estos ajustes cruciales. El problema aparece cuando este sensor comienza a fallar, algo que ocurre en aproximadamente el 47% de los vehículos con más de 5 años, especialmente en zonas con temperaturas extremas, como Andalucía en verano o la meseta castellana en invierno. Cuando esto sucede, el coche puede literalmente quedar atrapado en modo frío, inyectando permanentemente entre un 25% y un 35% más de combustible del necesario, incluso con el motor a temperatura normal de funcionamiento. Es exactamente como si estuvieras conduciendo constantemente con el starter, o choke, como se conocía en coches más antiguos, activado. Un desperdicio monumental que puede costar hasta 2 depósitos adicionales de combustible al mes, o entre 100 euros y 180 euros mensuales, dependiendo de tu vehículo y patrones de conducción. Los síntomas de fallo son particularmente engañosos. El indicador de temperatura en el tablero permanece por debajo de lo normal, o tarda mucho en subir. El sistema de climatización tarda más de lo habitual en calentar en invierno. El vehículo parece tener buen rendimiento, pero el consumo se dispara inexplicablemente. El ventilador del radiador rara vez se activa, incluso en días calurosos. La prueba casera que puedes realizar hoy mismo. Arranca el coche por la mañana y cronometra. ¿Cuánto tiempo tarda el indicador de temperatura en alcanzar la posición normal? Generalmente en el centro de la escala.
Si tarda más de 8 minutos en días templados o más de 15 minutos en días fríos, tu sensor podría estar presentando problemas. La solución de diagnóstico que te ahorra 250 euros. Con el motor frío, desconecta el sensor de temperatura. Generalmente tiene un conector eléctrico de 2 pines. Arranca el coche y comprueba si el ventilador del radiador se activa inmediatamente. Si es así, vuelve a conectar el sensor. Si el problema persiste, la sustitución cuesta entre 25 euros y 65 euros dependiendo del vehículo. Lo más sorprendente es que los concesionarios y talleres oficiales cobran entre 150 euros y 300 euros por sustituir esta pequeña pieza, cuando tú mismo puedes hacerlo en aproximadamente 20 minutos con una llave de tubo y una nueva unidad comprada en cualquier tienda de recambios. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente te preocupa tu vehículo. Comenta sensores ocultos para que sepa quiénes son los verdaderos entusiastas que valoran información técnica de calidad. El tercer sensor oculto, sensor MAF, el contador manipulado que te arruina. Llegamos al tercer sensor, posiblemente el más crítico y sistemáticamente ignorado, el sensor de flujo de masa de aire, MAF. Este componente es literalmente el contador que mide la cantidad exacta de aire que entra en el motor para que la ECU pueda calcular con precisión la cantidad de combustible necesaria. Este es, sin duda, el sensor que está secretamente robando tu dinero en aproximadamente el 65% de los vehículos con más de 60.000 kilómetros en España. Y lo más asombroso, el problema raramente está en el sensor en sí mismo, sino en la suciedad acumulada en él. Imagina el sensor MAF como una balanza de precisión extremadamente sensible. Si esta balanza tiene polvo y residuos, pesará incorrectamente. Cuando esto ocurre con el sensor MAF, informa a la ECU que está entrando menos aire del que realmente entra, y la ECU, para compensar, inyecta combustible extra innecesariamente. Es exactamente como si pagaras por un depósito completo en la gasolinera, pero solo recibieras 3-4 partes. La diferencia. Esto sucede cada vez que conduces tu coche, en cada kilómetro, quemando literalmente cientos de euros adicionales anualmente. Los signos de que tu sensor MAF está sucio son extremadamente sutiles. Ralentí ocasionalmente inestable, especialmente después de conducir en ciudad, pequeños tirones durante aceleración suave, particularmente entre 1500 y 500 RPM, aumento progresivo del consumo de combustible, 15-25% adicional, pérdida sutil de potencia, especialmente en subidas o durante adelantamientos. Ahora, aquí está la técnica que ahorra 600 euros y que ningún concesionario te mostrará jamás. De hecho, prefieren que nunca te enteres de esto. Procedimiento de limpieza del sensor MAF. 1. Localiza la caja del filtro de aire, generalmente una caja negra rectangular en un lateral del compartimento motor. 2. Sigue el conducto que sale de la caja del filtro hacia el motor 3. Encontrarás un componente cilíndrico o rectangular con un conector eléctrico. Este es el sensor MAF 4. Desconecta la batería por seguridad. Terminal negativo. 5. Retira el sensor, normalmente fijado por 2 tornillos o clips de presión. 6. Utiliza exclusivamente limpiador específico para sensor MAF, que cuesta unos 15-20 euros. 7. Rocía ligeramente sin tocar el elemento sensible interno, un filamento o placa metálica muy delicada. 8. Deja secar completamente durante 20-30 minutos. 9. Reinstala y reconecta la batería. Los resultados son inmediatos y asombrosos. Numerosos propietarios reportan una economía instantánea del 15% al 25% en consumo justo después de esta simple limpieza. Es literalmente como encontrar dinero en el bolsillo. Lo más indignante es que este procedimiento de limpieza debería realizarse cada 0 kilómetros o anualmente, pero ningún manual de propietario lo menciona y prácticamente ningún taller oficial incluye esta limpieza en las revisiones regulares. ¿La razón?
Es demasiado sencillo, económico y efectivo, eliminando la necesidad de diagnósticos complejos y soluciones especializadas que cuestan cientos de euros. TechPubnena, el cuarto sensor oculto. Sensor de posición del pedal del acelerador. El falsificador silencioso. El cuarto sensor que pocos propietarios conocen pero que tiene un impacto enorme en el consumo es el sensor de posición del pedal del acelerador. A diferencia de los vehículos más antiguos, donde el acelerador estaba conectado directamente a la inyección mediante un cable mecánico, los vehículos modernos utilizan un sensor electrónico que informa a la ECU exactamente cuánto estás presionando el pedal. Este sistema, conocido como drive-by-wire o acelerador electrónico, está presente en prácticamente todos los vehículos fabricados después de 2005 en Europa. Cuando este sensor comienza a fallar, frecuentemente envía una señal incorrecta indicando que estás presionando el pedal más de lo que realmente estás haciendo. Como resultado, la ECU inyecta más combustible del necesario para el nivel de aceleración deseado. Es como si pidieras una ración pequeña en un restaurante, pero te cobraran por una grande. Solo que esto ocurre miles de veces durante un solo trayecto. Lo que muy pocos saben es que pruebas de laboratorio demuestran que un sensor de pedal con fallo parcial puede aumentar el consumo hasta en un 18%. Pero como la avería suele ser gradual y progresiva, los propietarios raramente relacionan el incremento del consumo con este componente específico. Los síntomas sutiles de problemas incluyen aceleración inconsistente. A veces el coche salta hacia adelante con poca presión en el pedal. Ralentí inestable cuando mantienes el pie ligeramente en el acelerador. Pequeñas oscilaciones en la velocidad durante crucero constante en autovía. Rara vez se enciende el testigo de avería motor por este problema, ya que no genera un código de error completo. La prueba simple para verificación. Estaciona el coche en un lugar plano y con el motor. En ralentí, mantén el pie ligeramente en el acelerador, intentando mantener una rotación constante de exactamente 1200 RPM durante 30 segundos. Si notas dificultad para mantenerla estable o percibes oscilaciones en el cuenta revoluciones, podría haber un problema con el sensor. La solución que te ahorra 350 euros. Este sensor raramente puede repararse, pero la buena noticia es que su sustitución es relativamente sencilla en muchos modelos. El coste de la pieza varía entre 80 euros y 200 euros, dependiendo del vehículo. Pero aquí está el verdadero ahorro. Los concesionarios habitualmente cobran entre 350 euros y 500 euros por el diagnóstico y sustitución, cuando un mecánico independiente de confianza puede realizar el mismo servicio por 150 euros a 250 euros, incluyendo la pieza. Además del ahorro inmediato en la reparación, comenzarás a notar la diferencia en consumo desde el primer depósito tras la sustitución, con ahorros mensuales que pueden superar los 60 euros dependiendo de tu kilometraje. El quinto sensor oculto. Sensor de detonación. El falso alarmista que devora combustible. Finalmente llegamos al quinto sensor oculto, que afecta silenciosamente a 1 de cada 3 coches en España con más de 5 años. El sensor de detonación. Este componente crítico, generalmente localizado en el bloque motor, tiene la función de detectar la llamada picada o autoencendido, ese sonido metálico que indica combustión irregular potencialmente dañina. Cuando este sensor comienza a fallar, puede enviar dos tipos de señales incorrectas, o no detecta la detonación cuando realmente ocurre, permitiendo que el motor sufra daños, o detecta detonaciones fantasma cuando no existen. Es este segundo caso el que causa un desperdicio significativo de combustible. Cuando el sensor envía falsos alertas de detonación, la ECU reacciona instantáneamente de 3 maneras. 1. Retrasa el avance del encendido. 2. Enriquece la mezcla aire-combustible. 3. En vehículos turbocargados, como la mayoría de los diésel y muchos gasolina modernos en Europa, reduce la presión del turbo. Todas estas medidas son protectoras pero resultan en mayor consumo,
hasta un 12% adicional. Lo más insidioso es que este sensor raramente causa síntomas obvios. No hay luces de advertencia en el panel. No hay fallos evidentes. Solo un aumento gradual en el consumo que la mayoría de los propietarios atribuye al envejecimiento normal del vehículo. Los signos sutiles incluyen leve pérdida de potencia, especialmente en subidas, necesidad de combustible de mayor octanaje para mantener el rendimiento, pequeños tirones casi imperceptibles en aceleración constante, en casos extremos, ligero ruido metálico en aceleración fuerte. La prueba casera que revela el problema. En un lugar seguro, con el coche ya caliente y en segunda o tercera marcha, acelera firmemente, no bruscamente, de 2000 hasta 4000 RPM. Repite 3-4 veces. Si notas cualquier vacilación, tirón o ruido metálico durante esta aceleración, tu sensor de detonación podría estar enviando señales incorrectas. La solución sorprendente que te ahorra 200 €. Sorprendentemente, la solución para muchos casos no es la sustitución inmediata, sino la limpieza de los conectores eléctricos del sensor. Con el tiempo, estos conectores sufren oxidación y mal contacto, causando lecturas inestables. Simplemente desconecta el sensor, con batería desconectada. Limpia los contactos con un producto específico para contactos eléctricos, disponible en cualquier tienda de recambios por unos 8 €, y reconecta. Este procedimiento simple resuelve aproximadamente el 40% de los problemas sin necesidad de piezas nuevas. Si la limpieza no resuelve el problema, la sustitución cuesta entre 70 € y 150 € para la mayoría de los modelos comunes en España, como Seat, Renault, Peugeot o Volkswagen. No permitas que los concesionarios te convenzan de que esta es una reparación compleja que requiere equipamiento especial. La verdad es que cualquier mecánico competente puede realizar esta sustitución en 30-60 minutos. El impacto real en tu economía familiar. Pongamos esto en perspectiva con números reales. Si todos estos 5 sensores están funcionando fuera del rango óptimo en tu coche, lo que no es inusual en vehículos con más de 4 o 5 años, podrías estar desperdiciando entre un 25% y un 45% de combustible en cada depósito. Para un vehículo medio en España, con un consumo nominal de 6,5 L 100 kilómetros y un precio de combustible de 1,65 litro. Consumo normal. Aproximadamente 97 € para recorrer 1,000 kilómetro. Consumo con sensores defectuosos, 35% adicional. 131 € para recorrer la misma distancia. Esto representa un desperdicio de 408 € anuales para un conductor medio que recorre 12.000 kilómetros por año. Para quienes conducen más, como comerciales o viajeros frecuentes, el desperdicio puede superar fácilmente los 800 € anuales. La buena noticia: verificar y solucionar problemas en estos 5 sensores puede costar menos de 300 € en total para la mayoría de vehículos populares. Una inversión que se recupera en tan solo 2-3 meses de ahorro en combustible. Además, estarás protegiendo tu motor contra el desgaste prematuro causado por mezclas incorrectas de combustible, que pueden acortar significativamente la vida útil del catalizador, válvulas, pistones y otros componentes vitales. Una última advertencia crucial: no confíes ciegamente en diagnósticos computarizados que indican que todo está bien con tu coche. La mayoría de estos sistemas verifican únicamente si el sensor está completamente muerto, no si está funcionando de forma imprecisa. Un sensor puede estar operando un 30% fuera del rango ideal y aún así no generar códigos de error en la diagnosis electrónica estándar. Es por esto que las pruebas prácticas que he compartido son tan importantes. Te permiten identificar problemas antes de que se conviertan en averías completas y costosas. Si has llegado hasta aquí, felicidades por invertir tiempo en conocimiento que literalmente ahorrará cientos de euros de tu presupuesto familiar. Deja tu like, comparte este video con otros propietarios de vehículos y suscríbete a Motor Sin Filtros para más contenido técnico que protege tu bolsillo y prolonga la vida de tu vehículo.
En nuestro próximo video, revelaré los 3 aditivos que los propios fabricantes utilizan internamente en los motores durante la producción, pero que nunca recomiendan a los clientes porque incrementarían drásticamente la vida útil del coche. El segundo de la lista es tan efectivo en prolongar la vida del motor que fue eliminado de los manuales de mantenimiento para no comprometer la venta de vehículos nuevos. No te lo pierdas.